Welcome to ¡Qué Desmadre! Hey, so growing up, my mom didn't get to travel much because she was taking care of us. Also coming here as an immigrant and then working through everything. Life, work, fears, you name it, but now we're making up for lost time. Hola, I'm ready. So every episode, taking her to places that she's never been, right here in Arizona, and hopefully later on, wherever we end up traveling. We're gonna laugh, we're gonna get a little lost, and maybe even face some of her fears, which she did today. We kind of forgot to record this before we went and had fun. So come with us, bring your mom, your dad, your tias, whoever, and let's make some beautiful chaos. Finally heading out to Canyon Lake. Mom's been there before, but she hasn't been to Tortilla Flats, which that's where we're gonna take her and have lunch. And yeah, it's been a hassle to get out, but we're doing this. Hola, guys. So I forgot to hit record, but we're switching off because Mom knows how to drive in the two-way lanes and the crazy. There's a lot of turns to get up to Canyon Lake, and she's gonna tell you how she learned how to drive that way once we get into the car. So yeah. ¿Puedes decir la historia cómo aprendiste a manejar en carretera así tan crazy? Tan crazy, cray. No, pues resulta que yo tenía un esposo. Yo tenía un esposo loco. Y ese esposo era policía de caminos de la Highway Patrol. Entonces ya se imaginarán, ¿verdad? Muy buena para manejar y todo. Pero él iba y trabajaba en otros puntos y me llevaba a mí para no irse solo. Entonces, pues yo me iba atrás de su patrulla en un pickup así como este. Me iba atrás de él y ahí íbamos, como a 100 millas me llevaba y nada. Pero él era un ogro. Entonces se paraba y me decía, ¿qué chingados? Que no sé qué, apúrate. ¿Por qué vienes tan despacio? Y le digo, ¿cuál despacio? Son 100 millas. En tramo de 60, ¿no? Y dice, no, pues apúrate que así voy a llegar o te voy a dejar ahí, así, cosas así, en lugares desérticos. Pues nada, tenía mínimo 120 millas o 140 millas, así de loco. Para una muchacha que yo tenía en ese tiempo 20 años. Y no tenía experiencia. Pues así a la mala aprendí a manejar porque si no me dejaba ahí. Y así anduvimos por todo México y yo atrás de él en la patrulla. Y hasta me tocó, como él estaba solo en un checkpoint así, me tocó hasta ir a accidentes y andar así con él porque a veces estábamos cenando y un accidente, vámonos. Pues era el jefe ahí. Pero así aprendí a la mala, aprendí. Así es que una carretera de dos caminos o terracería, lo que sea, 4x4. Bueno, he manejado de todo, hasta trailers, de todo. Avión, en serio, una avioneta. Manejado, ¿qué me queda? Nomás un tren. El tren yo creo es lo único que me falta. Porque barquito también. Sí, el barco. El barquito con el Dave y qué más. Motos. De todo, chicos, de todo. ¿Usted ha manejado motos? La cuatrimoto y la pero moto no, o sea, no. motorcycle no. Pues eso puede ser otro blog. Pero eso me falta aprender tren y moto. Ok. Ok, ahora me voy a concentrar porque aquí es bien peligroso. This is another fear of Mom, that she's never ever, in my 34 years of life, I've never seen her in water. And last week I got her to ride these paddle boards, and now she's attached to me, but she's on it. ¿Qué dices? ¿Qué dices? I did it. Que me va cayendo. ¿Lo vas a flotar? ¿Verdad? Ahora, para todos los que no saben nadar, la historia de mi mamá, ¿por qué nunca aprendió a nadar? O otro fear. ¿En español? Sí.
¿Cómo fue? No sé, ¿por qué no aprendiste a nadar? Pues no aprendí nada. Primera porque no conocí el mar hasta como los 12 años. No conocí el mar. Entonces, pues mi mamá trabajaba todo el día y nosotros en la casa nomás. No había manera. Si acaso íbamos al parque por ahí una vez al mes. Y pues no hubo chance. Y entonces un día una mamá de una amiga nos invitó, trabajaba en un hotel y le daban chance de entrar a la alberca y ahí empecé yo a chapotear y ahí como a los, ¿qué serían? 10 años por ahí. Y hasta metía la cabeza y todo, ya le estaba agarrando confianza. Pues resulta que no me tocó conocer el mar hasta los 12 años, que un tío se sacó la lotería, ¿eh? $250,000. Un $250,000, sí. Y pues ya anduvieron de viaje y compró un carro y nos fuimos a la playa todos. Y tengo fotos, Gaby, puedes incluir fotos, incluyele fotos. Y tenía yo como 12 años, pues muy confiada, como ya andaba en la alberquita esa redondita, que era como un spa. Me metí yo al mar, pero pues no sabía, y que me revuelca una ola, me tira y la frega. Andábamos mis hermanos, somos tres, y un tío. Lo bueno que andaba el tío. Y yo tengo el cabello largo hasta acá, pues de los 70, ¿no? Súper largo. Y ahí me enrolló y me anduvo buscando, mi tío, ya de verdad que no sé cómo me salvé. Y nomás sentí un jalón de greñas y ahí me traía arrastrando como cavernícola y ya me sacó. Pues con eso bastó para que no volviera a entrar al mar. Y amo el mar. Desde los 12. Desde los 12, me encanta el mar, me siento, de hecho, pues soy Escorpio, ¿no? Signo de agua. Me encanta el mar, pero nomás lo veo y ya ni en la orillita, ahí nomás. Hasta ahora que mi hija me trajo y pues que nunca es tarde para hacer un cambio. Decidí que iba a hacer lo que me reste de vida, voy a hacer lo que no he hecho. Ay. Y bueno, nunca es tarde para hacer un cambio. Para estar en la mero En medio del lago, en esto, y si no sé nadar, ¿qué me va a pasar? Bueno, confío en que Gaby... No sé nada. y con todo Chihuahua. Y sí, ¿verdad? No, pues sí, No, sí. estoy confiando en mi hija. Yeah. Entonces, pues sí, pues esperemos que no, pues ya andamos aquí, no pasa nada, está tranquilo. Pues esa es la historia, porque no sé nadar y pienso que todo lo quiero superar, pero el agua todavía, eso sí es algo que no sé. Por lo menos ya me metí, es un paso, ¿verdad? Es un paso, pero pues, así es que, consejo, Gaby. Just do it. Ese ya lo sé. Oh, para que aprendas a nadar. Que los niños los metan a nadar. ¿Y ustedes aprendieron a nadar desde bien chiquitos? Luego, sí. Yeah, just do it hasta que te ahogues y luego pues empiezas a nadar otra vez. No, Gavita. Eso pasó muchas veces. You drown and then just get up and do it again. El micrófono. Got the restaurant over here, and then the post office, and a gift shop. Go check it out. Mira que sabe, tienen para parandear a tu stick con tu letra. No, son para hacer de estos. No son para hacer churritos. No, es para ponerle la brand en tu stick. Thank you. Gift shop, la post office. Ya enseñaste, vi las montañas, Gaby. No, eso tengo que tomar. Las mountains. Esas montañas, qué hermosas. Ahora vamos al restaurante. Al saloon. Vamos como trago al Hershey. Vamos y nos dejan atrás. ¿Verdad? Con el cachorro. Hicieron en 30 minutos de todas maneras. Vamos para acá a ver qué hay para acá. Oh, sorry. Dogs allowed, so and they close in 30 minutes, so we're gonna go get something else.
O aquí tienen ice cream. Baby rattlesnakes or shit. No, Ren, ahorita que traigan aire. Si no hay, inventarla. ¿Verdad? Imagínate, por aquí en Arizona pegaría. Ese es mi estilo aquí, Era la primera, ¿qué dice? La primera escuela en 1932. 14 estudiantes Vaya. adentro de esta casita. Ah, ¿sí? Pues sí, aquí también. Mira, te puedo tomar foto ahí adentro. No, Gaby, qué mala. A ver, tómame una pues. ¿Se podrá? Yeah. Haz así como. Nice. El sheriff. Sheriff. Ajá, que me lleve el sheriff. Sí. No, tú eres legal. Pero pues Ya está. dile, con ese sheriff dile que no traiga. ¿Verdad? No papers. No, papers. Ahí te van a meter en la jail. Ándale, ¿verdad? That's it. That's the whole town. I think there's like 4 or 5 stores, but it's almost 6 o'clock and they close at 6. We were having too much fun in the water. So now let's get back down to the valley. So if you like this episode, don't forget to like, subscribe, and get ready for Que Desmadre! Woo!